Bueno, entonces, ahora sí, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos por primera vez o algunos nuevamente al aula virtual de SEADE para una actividad que organizamos en el marco de la maestría en Economía y Ciencias Políticas. Mi nombre es Iván Carrino, soy el subdirector del programa de maestría en Economía y Ciencias Políticas, que bueno, como ustedes saben, es un programa que combina estas dos ramas del saber. Por un lado, la economía, por otro lado, las ciencias políticas y también historia, filosofía y epistemología. En SEADE consideramos que formamos a economistas integrales, ¿sí? No es una cuestión solamente de aprender a utilizar las matemáticas o derivar alguna función y encontrar el máximo, como hacen los economistas matemáticos, sino dar una mirada más integral, una mirada que combine también las restricciones de la política. A veces tenemos este conflicto entre política. Los políticos suelen creer que basta con sancionar una ley y que aparezcan los resultados, ¿no? No tienen en cuenta las restricciones de recursos que impone la economía. A la economista también le pasa algo parecido. Propone soluciones que parecen fantásticas en un laboratorio, pero no entiende bien las restricciones que la política también impone sobre este tipo de soluciones. Estas dos ramas del saber se combinan en nuestra maestría, tenemos excelentes profesores y un nutrido grupo de materias que forman a una buena cantidad de alumnos en esta disciplina. En el marco de esta maestría, además, nos interesa generar debate, actividades que puedan ser de interés para nuestros alumnos, pero también para la comunidad de SEADE e incluso para quienes están fuera de ella y quieran empezar a formar parte. Así que, en este sentido, digamos, a lo largo del año hemos realizado una gran cantidad de charlas y que la virtualidad, ¿no? Esta virtualidad impuesta, nos permitió también contactarnos con disertantes, digamos, de diversos temas y que además, como hablábamos detrás de cámara, de diversos lugares del país. En este caso se da que nuestro disertante, entiendo, también está en Buenos Aires, pero la verdad es que la virtualidad nos ha permitido tratar con personas de España, de Estados Unidos, bueno, de La Pampa, de provincias argentinas, y seguramente muchos de los que nos escuchan estén lejos o a la distancia de Palermo, que es donde SEADE físicamente se encuentra. Pero bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy tenemos el gusto y nos damos el lujo de tener a un excelente periodista, escritor y politólogo, que se llama, bueno, Ceferino Reato, muchos lo conocen. Ceferino Reato tiene una larga trayectoria en la editorial Perfil, es editor ejecutivo de la revista Fortuna y fue editor en jefe del diario Perfil. Y además es autor de numerosos libros, entre los que destacan Operación Traviata, sobre el asesinato del sindicalista Rucci, 12 noches, que es sobre los últimos momentos del gobierno de Fernando de la Rúa, y su más reciente, que vamos a presentar hoy, que se llama Los 70, la década que siempre vuelve. Desde mi formación y trabajo profesional de economista, podría decir que los 70 vuelven en la economía también. Mucho se habla de que estamos frente a las puertas de un nuevo Rodrigazo, y el Rodrigazo fue algo que justamente el ministro de Economía de Isabel Martínez de Perón, Celestino Rodrigo, fue una decisión de básicamente sincerar precios que estaban congelados. Y cualquiera puede dar cuenta de la cantidad de precios congelados que tenemos hoy en la Argentina con altos niveles de inflación. Así que en términos económicos es cierto que seguimos discutiendo muchas cosas que se discutían en los años 60, controles de precios, controles de cambios, apertura a la importación, cierre, proteccionismo e industrialización por sustitución de importaciones. Y bueno, y después obviamente el plano más político, el plano social y el plano de la violencia. Los 70 fueron años violentos, tanto por parte de organizaciones armadas como por parte del gobierno. Y bueno, sobre estos temas nos va a ilustrar Ceferino, que ha hecho una gran investigación, pero que además ha investigado esto desde antes, ¿no? Digamos que es un tema que evidentemente te toca y te interesa, Ceferino, así que bueno, estamos listos para escucharte, será un placer y después obviamente va a estar muy bueno
que tengamos un intercambio con todos los presentes, que seguramente tengan preguntas y comentarios para... Bueno, Seferino, muchas gracias y te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Iván. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a SEADE. Para mí es un gusto eh, acercar siempre a los lectores mis libros. Este se llama, como decía Iván, Los 70, la década que siempre vuelve. Yo voy a hablar 5, 6, 7 minutos nada más y después vamos a hacer preguntas, que es más fácil para mí también, me parece más atractivo para ustedes. El tema, yo había escrito otros libros, Iván citó algunos, siempre sobre los 70, pero partiendo, como hago periodismo histórico, de un hecho conmocionante y después trataba de entender una época, los 70. En este caso hice al revés, es un libro sobre toda la década que comienza en 1970 con la fundación de los dos grandes grupos guerrilleros, por un lado Montoneros, es una guerrilla de origen peronista, y por el otro lado, también en ese año se fundó el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, que es más de un marxismo clásico, pero no tan clásico, trotskista, guevarista. Hasta el 83, que es cuando recuperamos la democracia, y ahí hay varios gobiernos, hay gobiernos militares, y entre ellos algunos más de dictadura blanda, digamos, y otros más de dictadura dura, como fue la última dictadura entre el 76 y el 83. Ahora, en el medio, entre el 73 y el 76, hubo 4 gobiernos constitucionales del peronismo, uno del ala más de izquierda, Cámpora, después Lastiri, que fue un interregno, Perón, que vuelve al país y es elegido en forma abrumadora por tercera vez, que asume la presidencia, pero al poco tiempo se muere y deja a la vicepresidente que casualmente era su propia esposa, Isabel Perón. Encarna un gobierno de la derecha peronista, ¿no? Sinceramiento de precios en el 75, bajo la hegemonía, digamos, del hombre fuerte de ese gobierno, que era su secretario privado y ministro de Desarrollo Social, José López Rega. Después sí se da el golpe. Entonces yo estructuro el libro en base a algunas preguntas que me interesaban mucho. Por ejemplo, ¿por qué tantos jóvenes de clase media, media alta, de hogares no siempre peronistas, algunos hogares conservadores y antiperonistas, se hicieron peronistas y se hicieron guerrilleros? Es decir, salieron a morir, pero también a matar? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser eso? Porque no es fácil tomar esa decisión. Entonces, eso me parece importante y le he dedicado un capítulo porque me parece importante entender, así se entiende el clima de época, pero se entiende en concreto, ¿no? Porque no era un fenómeno de 2 o 3 o 4 personas que salían a matar, sino que eran los grupos guerrilleros llegaron a tener muchos, como decían ellos, oficiales, o sea, personas adiestradas en la lucha armada. Uno de los jefes de Montonero me dijo que en diciembre del 73 ellos tenían entre suboficiales, oficiales, aspirantes, es decir, personas con algún adiestramiento militar, unas 12.000 personas, o sea, eran 12.000 personas que participaban activamente de esa guerrilla. Después tenían muchos otros adherentes, quizás, según él, 120.000 personas, pero de esas 120.000 personas, 12.000 tenían entrenamiento militar, es decir, eran importantes. Y fue tan importante que en un año, que fue 1975, es decir, antes del golpe, hubo 1.065 muertes por razones políticas en la Argentina, o sea, 3 personas por día morían por razones políticas, es decir, las mataban, ¿no? Y esas personas eran de centro, de derecha, de izquierda. Es decir, la violencia era importante, la inflación era importante, el desabastecimiento era importante. Todo eso explica un poco por qué
y yo reflexiono bastante sobre eso que llama un poco el huevo de la serpiente, que es el año 75, porque me sirve para explicar cuál era el posicionamiento, el rol de cada uno de los actores frente a una democracia que nadie quería, porque esto es importante. Eh, no es que ahí hubiera un grupo que defendiera la democracia. No la defendían los militares, obviamente, pero tampoco la gente piensa que eran grupos nacidos en dictadura, democracia. No, no es así. O sea, la democracia liberal no tenía nada de rating, para hablar en términos televisivos. La democracia liberal tiene rating en la Argentina después del 83, o sea, después de la experiencia de la última dictadura, que fue muy dura, muy sangrienta, violatoria de los derechos humanos más básicos. Ahora, tampoco los derechos humanos se defendían, porque obviamente si había grupos que salían a matar de izquierda a derecha, quiere decir que la vida no valía nada, porque cada uno, cada grupo, tenía ciertas aspiraciones que iban más allá de esta democracia. Es como si ahora viniera alguien a decir, miren, esta democracia neoliberal, se diría, y es más o menos. Es como si grupos dijeran, bueno, la propiedad privada, y depende. A veces sí, a veces no. Cuando hay tantos pobres, cuando hay personas que necesitan, es legítimo ocuparlo. Bueno, hay gente que lo dice, ¿no? Por eso hablamos o hablo yo de que es una década que siempre vuelve y mientras esté el kirchnerismo vigente me parece que va a volver porque los kirchneristas se confiesan hijos de los 70. Entonces, eso a través de 6 capítulos, de una introducción, de un epílogo, yo contesto esas preguntas o trato de contestar esas preguntas que me parecen importantes para entender toda la década en un lenguaje bastante simple porque pretendo que lo entiendan las personas que no han vivido la época. Después termino con 3 apéndices numéricos, uno sobre la cantidad de víctimas de la dictadura, que es siempre una polémica, no querida por mí porque yo me baso solo en fuentes públicas oficiales, o sea, la única fuente que es el Estado Nacional. En la época de Cristina se creó un registro único de víctimas del terrorismo de Estado y ahí están todos con nombre y apellido y yo saco solo los números, las cifras, ¿no? 6.348 desaparecidos, 952 ejecutados o asesinados, 7.300 las víctimas totales durante la dictadura. Después, claro, ese concepto que era víctimas del terrorismo de Estado se fue ampliando y ya fue reemplazado por otro concepto que es combatientes por la liberación, o sea, por la revolución socialista, ¿no? Entonces ahí es otra cuestión porque implica indemnizaciones, ¿no? Al principio las indemnizaciones estaban circunscritas a las víctimas de la dictadura. Después, claro, los organismos dijeron, bueno, pero este cayó en dictadura, murió en dictadura, pero aquel otro murió antes, pero tenía los mismos ideales, y entonces se amplió por ley toda esa indemnización que ahora nos lleva al año 1955. O sea, pero no han aumentado mucho las víctimas porque obviamente no es cuestión de sumar, sino que tenés que tener los registros. Es como las víctimas, lamentablemente, también de la pandemia del coronavirus. No podés decir al voleo una cifra, sino que tenés nombre y apellido. Y en este caso, desde el 55 para acá habría unas 8.800 víctimas, ¿no? Pero desde 1955. O sea, desde el bombardeo a la Plaza de Mayo en el 16 de junio del 55. Todo eso son indemnizaciones que paga el Estado, o sea, que pagamos nosotros, pero eso es un apéndice. El otro apéndice es sobre también otro tema polémico, qué números manejaban durante ya la dictadura, o sea, los que hicieron desaparecer, asesinaron a la gente, hicieron desaparecer los cuerpos, qué números tenían. Y el tercer apéndice es algo que no se habla mucho, pero yo aspiro a que se hable, y un poco se habla, pero no tanto, bastante poco,
que son las víctimas de las guerrillas, ¿no? Porque, bueno, si hay derechos humanos es para todo, y si además el Estado tiene que velar por la seguridad de los ciudadanos y la vida, es todos los ciudadanos, sean de izquierda, de derecha, de centro, sean inocentes, sean culpables, todos tenemos derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿cuántas víctimas provocaron las guerrillas nuestras? Y no hay, desde el Estado, no ha habido en ninguno de los, desde la democracia, una preocupación por esas víctimas. Los guerrilleros, o sea, gente muerta, también secuestrada, heridas. Hay algunos centros privados, uno que hizo una recopilación muy seria para mí, que se llama CELTIF, que tomó 11 años, entre el 69 y el 79. Con información pública, nombre y apellido, 1094 muertos por las guerrillas. A mí me parece un número importante, igual si fuera uno también me parecería, pero lo comparo con la ETA, que ahora está de moda con con lo que ha pasado hace tanto tiempo en España, en la región vasca, pero con esta gran novela de un tal Fernando Aramburu, que se llama Patria. Le recomiendo la novela o la serie que le han dado en HBO, es muy buena. Y esta estuvo vigente 50 años, ¿no? Y mató menos personas que nuestros guerrilleros. Es decir, nuestros guerrilleros en casi un quinto de los años, en 11 años contra 50, mató 230 personas más que la ETA. Es decir, nosotros somos así, ¿no? Nos ponemos efusivos, somos muy pasionales. Y ahí termina el libro, eso es todo. Es un libro corto y después ustedes me van a preguntar sobre por qué pienso que la década siempre vuelve, así que dejo ese tema para las preguntas de ustedes. Muy bien, Seferino. Muchas gracias. Bueno, si alguien quisiera preguntar, puede usar el chat o simplemente puede pedir la palabra, le habilitamos el micrófono. Y mientras piensan, yo tengo una. Ahí hay algunas preguntas del chat, ahora las voy a compartir, pero esta cuestión de la violencia, ¿no? Porque desde visiones liberales uno podría decir que hay un vínculo entre ideas de izquierda y violencia, ¿no? El marxismo de alguna forma llama a la revolución porque plantea que hay una clase explotada que tiene que rebelarse frente a un sistema injusto. Pero del otro lado, ¿no? También se nos suele decir que no hay liberalismo sin violencia y que como el liberalismo está en contra de las masas populares, entonces debe imponerse con la fuerza del Estado. Y ahí te muestran al golpe del 76 o Pinochet en Chile. ¿Vos qué dirías sobre esto? ¿La violencia tiene ideología? ¿Es más propia de la derecha que de la izquierda? Es una ¿Cómo ves ese tema? Ideología y violencia, a raíz de nuestra historia reciente, ¿no? Sí, qué pregunta tan interesante. La verdad es que yo creo que la violencia no tiene ideología. No tiene ideología, me parece que ha habido revoluciones de todo tipo. Marx decía así que la violencia es la partera de la historia, ¿verdad? Pero ha habido cambios violentos y cambios no violentos, y algunos con mayor violencia y otros con menor violencia. El tema, me parece que cuando los sistemas políticos van evolucionando, la violencia física desnuda se vuelve cada vez menos legítima, porque en los sistemas hay reglas también cuando tienen una cierta evolución para el cambio, para administrar el cambio. En todo caso, la violencia es
una salida o una consecuencia de un conflicto. Pero hemos aprendido a procesar esos conflictos, ¿no? Y los países con instituciones sólidas lo pueden hacer. Y lo han hecho. Estamos todos con las series, ¿no? Con esto de la pandemia. The Crown, por ejemplo, sobre la monarquía británica, es interesante, pero a mí me gustó mucho la parte del thatcherismo, ¿no? O sea, de Margaret Thatcher. Ahí ella introduce un cambio muy importante y se hace a partir de la democracia, de la monarquía parlamentaria. En contra también de su propio partido, o por lo menos de la tradición conservadora. Y también en contra un poco de los valores de la reina, convencida de que es lo que había que hacer, era lo que había que hacer en ese momento, y está 11 años y gana 2 o 3 elecciones y después obviamente termina, ¿no? Quiero decir, pensar que la violencia es la salida a algo es una pereza. Ahora, en los 70, la violencia nuestra forma parte de todo un clima de época que para entender lo que pasó acá también hay que entender ese contexto. Alguien preguntaba sobre si no hubiera existido el Che Guevara, habrían existido los montoneros, ¿no? Es una buena pregunta. Los montoneros, el ERP, se inspiran en el Che Guevara. Es una figura que se convierte en icónica a partir del éxito de un puñado de jóvenes en Cuba contra todo un ejército y un régimen dictatorial. Pero no es lo único que explica la violencia en la Argentina, sino que forma parte de todo un contexto que tiene que ver con las luchas colonial, de liberación de las colonias, con mucha insatisfacción en las sociedades centrales y también con cambios en la Iglesia Católica, cambios no bien procesados en la Iglesia Católica de adaptación a un nuevo mundo. Y toda una creencia de que el socialismo era algo que no se podía parar. Más tarde o más temprano íbamos a ir ahí, lo mejor es ir lo más rápido posible. Todo eso se demostró falso, ¿no? Ni el socialismo, ni el capitalismo terminó, mucho menos el socialismo fue la salida. Entonces, la pregunta es pertinente también por cómo corregir los graves problemas que nosotros tenemos, ¿no? Porque puede haber, afortunadamente la democracia nuestra es fuerte, es sólida, está fundada en valores muy importantes, me parece a mí, pero puede haber tal vez alguna tentación, para mí muy minoritaria, de grupos que pueden ser de una u otra ideología que digan, bueno, miren, esto de la democracia es realmente muy ineficaz. Todavía no lo ha sido, yo creo que no lo va a ser. Y es lo bueno, es la parte buena, el legado bueno de los 70, un poco por frente al horror, no solo de la dictadura, sino también de las guerrillas, frente al rechazo a la violencia de la gente, no solo de los dirigentes, sino de la gente común, que sabe que en contextos violentos como en contextos hiperinflacionarios, es decir, cuando hay movimientos bruscos, los que más sufren es la gente de a pie. La violencia también, ¿verdad? Porque uno podrá decir, bueno, hubo muertos por la guerrilla, hubo muertos, desaparecidos. Ellos sufrieron, sin duda, pero todos sufrimos y en realidad yo pienso que en esas cuestiones bruscas, nosotros ya a esta altura deberíamos saberlo,
las crisis las pagan los que menos tienen. No solo los pobres, quiero decir, los que menos poder tienen. Las clases medias, por ejemplo, pagan esas crisis. Entonces, me parece que son esas clases medias, esos sectores populares que dicen violencia nunca más. Y eso es un buen aprendizaje de los 70. Gracias, Severino. Luis, ¿querés hacer una pregunta? ¿Querés abrir el micrófono? Hay varias en el chat, ahora las voy leyendo, pero... Respetemos el orden del chat. Estoy ahí Ah, incorporado a la lista. bueno, ahí busco, Ana, genial. Alberto Guevara pregunta. Antes de morir, Perón pensaba que tenía el tema de los grupos como el ERP y Montoneros bajo control. ¿Era así? ¿Era inevitable la escalada de violencia que finalmente terminó ocurriendo? Sí, es cierto, yo creo que Perón, y lo ha dicho siempre, él pensaba que tenía bajo control la situación. Ah, hay entrevistas que dicen, ¿no? Los, los jóvenes tienen que esperar, no tienen que ser apurados, apresurados. La revolución la queremos todos, pero hay que administrarla, y él dice, yo la voy a administrar. Algunos dirigentes de Montoneros a él le caían francamente mal, porque, por ejemplo, Firmenich Quieto, y los equiparaba a los dirigentes del ERP, que para él eran irrecuperables, los vinculaba a una internacional, en fin. Pero pensaba que el grueso de la juventud, él los iba a contener con paciencia, con mucho discurso, ¿verdad? Para mí, cada uno pensará lo que tendrá su opinión. Creo que Perón ahí se equivocó, pero interpretándolo con sus propios dichos. Él decía que el político o el conductor es un constructor de éxitos, y que ahí no era un pragmático total. O sea, no valen mucho. Las políticas se ven en la práctica. Si tienen éxito son buenas, y si no tienen éxito no son buenas. Lo escribió varias veces. A mí me parece que algo de razón tiene. Creo que hay que ser eficaz sobre todo, ¿no? También en política, y sobre todo en política. Y él no lo fue, porque me parece que él no conocía la juventud, no podía conocerla porque estuvo exiliado casi 18 años, pero había desatado fuerzas él mismo, y después ya se hicieron incontrolables. Por el otro lado, en el caso de Montoneros es claro que es un grupo que comienza, un liderazgo que comienza en una especie de nacionalismo católico, y se va radicalizando fuertemente hacia un marxismo clásico y mecánico, que considera que bien, que Perón está bien, ¿no? Pero es como una puerta de entrada a algo superior, que es la revolución, el socialismo. Indefectiblemente una etapa de dictadura del proletariado, porque eso es ineludible en la medida en que para destruir a la burguesía tenés que acumular mucha fuerza del Estado en nombre del proletariado. Y después sí, sin burguesía no habrá sociedad de clases, llegaremos al comunismo. En general, en la práctica fue que no, todos estos gobiernos se detuvieron en la dictadura en nombre del proletariado, ¿no? O sea, en la dictadura de una nueva clase, una nueva burocracia. Entonces, ambos, Perón las guerrillas, las juventudes, me parece que se sobreestimaron. Perón se sobreestimó, estaba muy grande, muy viejo, en el sentido que estaba enfermo. No tenía muchos años, 78 años, pero
pero no estaba bien de salud y venir acá, la verdad que todos los médicos coinciden que le precipitó un poco la muerte. Pero me parece que sí, que él había desatado fuerzas que creí que podía, creyó que podía controlar y no las pudo controlar. Buenísimo, Seferino, muy interesante. Bueno, Luis, sí. Sí, yo te quería preguntar lo siguiente. Yo hace muchos años que doy un seminario en una universidad francesa. Es, una parte de ese seminario tiene que ver con la historia reciente económica y política, y obviamente una de las preguntas que ineludiblemente aparece es, bueno, ¿el peronismo es un movimiento de derecha o de izquierda? ¿No? O sea, los franceses son bastante reduccionistas en términos ideológicos. Y bueno, la respuesta obviamente es depende, ¿no? Depende de qué momento del peronismo estemos hablando, pero la pregunta concretamente es, ¿ese movimiento pendular o incluso ese pragmatismo de Perón al que hiciste referencia y después ese movimiento pendular de las distintas etapas peronistas entre la derecha y la izquierda, qué consecuencias ha tenido? Es decir, ¿para vos el peronismo hoy existe? Viste, claro, entiendo la pregunta de los franceses, porque es la pregunta que cualquier extranjero hace cuando viene acá. ¿Qué es el peronismo? Y viste, debe ser complicado porque ni siquiera los peronistas lo saben. En el fondo, la respuesta es siempre la misma. El peronismo es un sentimiento, ¿no? Yo creo en términos prácticos, me parece que el peronismo termina con Perón o termina en el 75, cuando, porque, a ver, Perón decía que el suyo no era un partido, era un movimiento, y como movimiento, a diferencia del partido, no es ni sectario ni excluyente. Tenía personas ubicadas a la derecha, otras a la izquierda, pero estaban en lo que él llamaba la doctrina, ¿no? Por lo que se puede, para ser reduccionista, pero es que el reduccionismo también te ayuda a entender, ¿no? Y hay que hacerlo a veces porque, pero uno diría que es lo que en el peronismo y en Perón aparece siempre la tercera posición, ¿no es cierto? Eso parece como lo más duro, lo más vertebrado. Y la idea del pacto social entre el trabajo y el capital mediado por el Estado. Parece como lo más duro, lo más vertebrado. Me parece que eso, por ahí va el peronismo. Indudablemente, yo creo que en el 75 eso estalla, ¿no? Hablaba Iván del Rodrigazo, es bueno siempre tenerlo en cuenta. Me parece que ahí termina esa visión y termina ese país también. Termina los sujetos que él consideraba que podían o debían organizar una política económica. Por un lado el trabajo, por el otro lado el capital. Hoy, ¿qué es el trabajo? ¿Cuánto representa la CGT? ¿Te puede parar un país? Yo dudo mucho de todas esas cosas que dicen. Es importante la CGT porque encuadra a los trabajadores y además porque tiene mucho dinero y por lo tanto tiene mucho poder político, pero participa en muchas empresas estatales, los gremios participan en muchas empresas, en fin, todo lo que más o menos conocen. Pero no es el sujeto de antes. Entonces, para mí el peronismo termina ahí y después en el menemismo y en el kirchnerismo son cuestiones bastante distintas, ¿no? Desde el punto de vista de la orientación económica y política.
en qué continúan siendo peronistas? Me parece que son en la manera de entender el manejo del poder en la Argentina. En esa suerte de cursus honoris sobre el poder que implica el peronismo. Y ahí yo creo que la vigencia del peronismo tiene que ver con una captura de valores ideales muy argentinos. Claro, esto parece un divague, pero en realidad yo creo que el peronismo expresa muy bien la argentinidad. ¿Habrá algo así? Creo que sí. Creo el providencialismo es muy argentino. Y el peronismo es eso, ¿no? Y después otros valores que no son los mejores, pero que para mí son están bastante diseminados en lo que yo diría el país peronista, que es un país del electorado, me da la impresión de que es un tercio, ¿no? El voto duro del peronismo es un tercio, después necesita sus 10, 15, 20 puntos que lo saca de otro lado. Menem lo sacaba a la derecha, los Kirchner lo sacan a la izquierda. Y que depende mucho del contexto internacional, porque el peronismo, aparte del providencialismo, del mesianismo, es un movimiento muy pragmático. Los liderazgos son pragmáticos. Alberto Fernández ya es una excepción porque es solo pragmatismo. Pero, y es hasta burdo, como un día dice una cosa, el otro día dice otra, pero eso ya es el desconcierto de la persona frente al rol, ¿no? Y frente al momento. Pero el peronismo es así, y Perón lo decía, que el análisis político en realidad comenzaba en el mundo, en los centros mundiales, y terminaba acá. O sea, teníamos que ver qué pasa en el mundo, captar eso y cómo podíamos ubicarnos nosotros. Y me parece que eso está si hay un ADN peronista, del liderazgo peronista. Y fíjate que son más o menos todos así, son providencialistas, son mesiánicos, son pragmáticos. Y últimamente yo le agregaría que no es Perón, pero se han vuelto un poco sectarios, es decir, en el sentido de que gobiernan para ganar las elecciones, el discurso es para todo, pero para gobernar, y yo lo veo bastante claro últimamente, gobiernan atendiendo solo al voto propio, que eso me parece bastante más preocupante que otras cosas, es decir, pensar que en realidad, y ahí es casi un puro pragmatismo, ¿no? Que eso es lo que más me preocupa, es decir, el peronismo actual gobernando solo para el electorado, diciendo, por ejemplo, bueno, la capital, acá no nos vota nadie, así que sigamos, saquémosle, total, acá no nos van a votar nunca, ¿eh? Y fíjate, hasta en el discurso, la idea de que la vacuna la vamos a conseguir nosotros, los peronistas bonaerenses, nosotros no vamos a pasar por Nación, vamos a ir directamente a Moscú, y como la jefa es muy amiga de Putin, todas esas vacunas las vamos a dar nosotros en el Gran Buenos Aires, pensaba yo, y te van a exigir no el carnet de afiliado, pero por lo menos la promesa de que los vas a votar, porque son capaces de decir, y esta vacuna la conseguimos nosotros y se la vamos a dar solo para nuestra base electoral. Me parece que ese sesgo sectario ya es otra cosa, pero evidentemente le funciona porque los han votado. Ahora,
es como, el peronismo es como muy, es un objeto de estudio que se te va moviendo, entonces es difícil por ahí encontrarle el reduccionismo, dirían los franceses, ¿no? Muy bueno. El problema con Alberto es que ahora hay más cámaras, ahora se filma más lo que la gente dice, entonces le sacan el archivo más rápido, me parece. Además, él es porteño, aunque ahora se nos ha vuelto antiporteño. Entonces tiene también los rasgos buenos y malos que hay acá, ¿no? Yo no lo soy, pero me he asimilado bastante, los malos especialmente, pero digo, toda esa idea de que un porteño tiene respuesta para todos, es el sumum de la argentinidad. Y él en eso es un gran porteño, porque tiene respuesta para todo, viste que sabe de todo. Sí, 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 sí. Me pasa la pregunta de Alberto, porque quedaron respondidas en tus comentarios previos. Además lo saludo a Alberto, bueno tenerte aquí. Dice, Argentina en los 70 tenía buenos indicadores económicos y de desarrollo. ¿Hubo mucha influencia extranjera en el nacimiento de la guerrilla? Digo, a raíz de esta realidad buena, ¿no? Entre cómo se da un brote guerrillero con una economía que no era un desastre, digamos. ¿No? Claro, el tema es cuándo surgen los movimientos guerrilleros los movimientos que propugnan cambio. Yo me acuerdo, salvando la distancia, pero la Revolución Francesa, me acuerdo haber estudiado que no era que se dio en los momentos peores del antiguo régimen en términos económicos y sociales, al contrario, sino que fue que fueron una de las mejores épocas. Y si vos, claro, Cuba era una dictadura, un prostíbulo de Estados Unidos, estaba Fulgencio Batista, todo, pero los indicadores económicos y sociales tampoco estaban tan desarrollados en el 58, 59. Pero hay varios indicadores, tal vez no números, pero sí muestras o varias referencias que nos indican una sociedad próspera, relativamente, comparado con el resto de América Central. Cuba siempre ha sido de los países de punta en esa región, ¿no? En esa región tenía un gran producto, siempre tuvo un gran producto de exportación. Eh, claro, los partidarios de la Revolución Cubana no les gusta, pero es así, y uno de sus principales literatos, que es Leonardo Padura, siempre en sus novelas está, ¿no? Y vive allá, o sea que debe ser cierto. Quiero decir, para que se dé un foco guerrillero o un desafío guerrillero al orden establecido, no es necesario estar en la pobreza. Es más, yo diría que, por el contrario, el caso nuestro muestra que los indicadores económicos y sociales eran todos buenos, los sociales. Había una desocupación técnica, la pobreza era menos del 5%. El, el trabajo, si se puede decir así, los ingresos, los asalariados eran muy buenos en términos históricos. La sociedad era mucho más integrada que ahora. No había las villas, bueno, todo lo que nosotros sabemos. No creo que tenga que ver eh, la guerrilla con objetivamente lo que pase, sino que es una cuestión de aspiraciones y es una cuestión de valores, de clima de época, de cuestiones políticas, es decir, son generaciones de jóvenes. Fíjense qué interesante lo de Onganía. Las guerrillas, en realidad, después de que Perón, del golpe de Estado del 55, que Perón va al exilio, hay un movimiento de resistencia dentro del peronismo y surgen algunos focos guerrilleros, pero siempre fueron focos guerrilleros o en zonas rurales, o tal vez algunos golpes, comandos acá, ¿no? Algún robo de un policlínico y demás, pero eran cuestiones muy aisladas.
de ninguna manera masivas. La guerrilla acá comienza en la segunda parte de los 60. Y creo que un hecho importante fue una decisión de Onganía, que fue de avasallar la autonomía universitaria. Yo he hecho un libro sobre Córdoba y ahí se ve claro que los cordobeses, bueno, tuvieron mucha intervención en el onganiato. El ministro del Interior, por ejemplo, era cordobés, de la misma familia de conservadores del gobernador. Y ahí se ve claro que los jóvenes que se expresaban en la vida universitaria, al ver clausurado eso, se politizaron rápidamente. Y eran todos en Córdoba. Es interesante el caso cordobés porque es un caso de laboratorio, especialmente en el peronismo, ¿no? Todos los dirigentes eran hijos ellos mismos o hijos de familias conservadoras. A varios habían pasado por el Liceo General Paz, o sea, tenían vínculos con el ejército importante, y todos eran católicos, pero católicos no de la misa, sino católicos de la sacristía, ¿no? No era que estaban en los bancos, sino que ayudaban a los curas, iban a la acción católica, en fin, todas esas cosas. Esa triple matriz de nacionalistas, conservadores y católicos, que explica mucho de Montonero, yo creo que explica casi todo, y explica mucho también del peronismo. Si el peronismo algo es antiliberal, ¿no? Acá está todo confundido, pero en otros países de la región, ustedes lo saben bien, es muy claro el conflicto entre conservadores y liberales. Por ejemplo, Colombia, ¿no? Caso típico, pero claro, dirían reduccionista, ¿no? Liberales y conservadores se la pasaron décadas matándose. Acá todo está mezclado, pero en el peronismo también se lo puede definir por la negativa. Lo que no es liberal. Puede ser cualquier cosa, liberal no es. Es como una reacción frente al liberalismo, y los liberales es una reacción frente al peronismo, ¿no? Esa es una buena definición, me gusta, la voy a copiar. Voy a definir en lo sucesivo al peronismo por lo que no es liberal. Y ahí se entiende bastante, fíjate, Iván, te va a gustar seguro, pero se entiende mucho de los reflejos peronistas, ¿verdad? Todo lo que sea liberal, las instituciones liberales, los valores liberales, los principios liberales, las libertades, los derechos individuales, la globalización, el concepto de empresa privada, son todas cuestiones, viste, que al peronismo es como que no le gusta, ¿no? Totalmente. Tal vez la excepción sería, con muchos recaudos, el gobierno de Menem, que varios peronistas dicen eso no fue peronismo, ¿no? Y los liberales dicen eso no fue liberalismo. Está bueno ese debate, pero sí, desde ya. Bueno, a ver, dice que él es estudiante, fue egresado de la Facultad de Ingeniería, y que los 29 de noviembre se recuerda el asesinato de Daniel Weiner, pero que eso ocurrió en el 74. Y la facultad dice que murió asesinado por la AAA, antecedente del terror que desatará algo más de un año después la dictadura de Videla, Macera, Agosti y Martínez de Oz. La pregunta que hace Raúl, yo te la voy a complementar con algo porque me parece interesante ese mensaje que copia ahí. Dice, bueno, ¿cómo puede ser que se recuerde a esta persona que murió en democracia y no en dictadura, ¿no? Y yo agregaría esta cuestión, porque fíjate vos que el comunicado oficial de la facultad dice Videla, Macera, Agosti y Martínez de Oz, tratando de hacer un vínculo muy estrecho entre la política económica y la dictadura. Y vos en una nota reciente donde presentás tu libro también decís que para Kirchner el año 76 es un quiebre en la Argentina y es como la irrupción del neoliberalismo. Y eso está muy instalado en la visión de la izquierda
o de la izquierda peronista sobre la Argentina, ¿no? Como que la Argentina era una especie de vergel socialdemócrata y en el 76 vino el golpe militar y el neoliberalismo. Y de ahí hay una especie de continuo. Y si hay problemas en la economía hoy son culpa del 76, ¿no? Esta idea está instalada en ese lado de la grieta o en esa vereda ideológica o en esa intelectualidad o política. Dos cuestiones te dejo. Sí, es así. Es un discurso político que une al peronismo con la izquierda tradicional, ¿no? Divide entre buenos y malos y alinea claramente a los militares, la dictadura, el liberalismo, el neoliberalismo en el bando definido de los malos, agregando las élites económicas, Estados Unidos, en fin, todo eso. Y por el otro lado, los buenos. Y la idea es, sí, el país era bárbaro hasta que llegaron estos tipos. Después hay algunos detalles, como que Martínez de Oz, en realidad, fue nominado ministro 3 días antes. Pero bueno, no importa, porque en realidad lo que se trata de mostrar es otra cosa. ¿Te acordás? En el gobierno anterior era Macri votó la dictadura, porque Macri era para esos sectores como la continuidad del eje del mal, ¿no? Era Videla, Agosti, Macera, Martínez de Oz. Después se tomaba un breve descanso con Alfonsín, volvía con Menem, Cavallo, otro descanso más prolongado y reaparecía con Menem, que son maneras de ver la historia muy movilizadoras, porque te clarifica quiénes son tus enemigos y dónde estás vos y dónde están los buenos. Pero me parece que tiene ese mérito de unificar unos otros frente a los otros, movilizador, militante, no más que eso ni menos que eso. Yo creo sí, pero como intuición, que el Rodrigazo es importante en el 75. Me parece que ahí termina el peronismo porque termina un país. Y yo creo que el Rodrigazo es importante porque va más allá del mero hecho de que el ministro Celestino Rodrigo se le ocurrió sincerar los precios. Pero me parece que hay que estudiarlo bien y estudiarlo mejor. Entiendo yo que un modelo de país terminaba ahí. Y no sé si después acá ha aparecido otro modelo de país distinto, pero algo pasa porque en esa época los problemas que nosotros tuvimos eran muy parecidos a los de nuestros vecinos, Chile, Brasil mismo. Era un modelo que terminaba. Pero Chile, Brasil, más a los tumbos, con más tiempo, con más marchas y demás, nosotros estamos ahí en esta especie de un empate catastrófico que hace que vayamos de un lado para otro, nadie consolida el rumbo por este empate, pero son muchos años. Y entonces, uniéndolo con la pregunta anterior, todos los indicadores sociales y económicos, creo, comparados los de hoy con los de los 70, son peores. Lo cual nos habla de una decadencia que lleva muchos años ya, 40, 45 años. Claro, en la vida de un pueblo no es nada, pero en la vida de una persona es un montón. Y así lo sufrimos, porque la idea nuestra siempre, esa sensación que me parece adivinar en mucha gente, o la que puedo llegar a tener yo también,
es de una idea de un país decadente. Y me parece que en los 70 tenemos ese espejo de la decadencia. Para el kirchnerismo, para la izquierda, la causa del mal es la dictadura, prolongado después con Menem, con Macri. Para mí, en los 70 hay una explicación a la decadencia. Yo creo que hay un modelo que termina, pero termina porque terminan las condiciones internacionales, y nosotros habíamos vivido más o menos con ese modelo de sustitución de importaciones, más algunas cosas, relativamente bien, pero se nos acabó la cosa. Terminó. Terminaron muchas cosas, terminó. No le encontramos después. En los 90 tuvimos el menemismo, pero yo iría más allá, yo diría la revolución verde, la revolución del campo. No lo tengo muy estudiado, pero me parece, eso hace que nosotros nos fijemos tanto en los 70. Cada uno tratando de buscar dónde está la causa de la decadencia. Como diría Vargas Llosa, ¿en qué momento se jodió la Argentina? ¿Ves que a mí me sirve más esta charla que a ustedes? Yo no sé si ustedes entienden algo, pero yo cada vez esta charla digo, mirá todas las cosas que se me ocurren, ¿no? Gracias a ustedes. Grande, Seferino. Bueno, dado el tiempo, vamos a hacer la última, y me parece que además es adecuada para cerrar, porque dice, si no estuvieran en el poder el kirchnerismo, digamos, diferenciándolos de los peronistas clásicos, ahí hace una diferencia Alberto, ¿volverían los 70 o terminarían cayendo en el olvido finalmente? Mirá, yo creo que es interesante. Yo creo que si no estuvieran los Kirchner, los 70 tendrían menos vigencia y el país de los 70 y los sueños de los 70 también. Me parece que los Kirchner vuelven, o Cristina, el peronismo kirchnerista, digamos, vuelve por el fracaso de Macri, que es el fracaso también de una Argentina, ¿verdad? No es de una persona, sino de un... Después podemos discutir por qué fracasó en los temas importantes, o por lo menos que importan para la gente en el cotidiano, que hay muchas razones y discusiones, ¿no? Pero ese fracaso hace que vuelvan los Kirchner. Yo creo que lo que demuestra el desconcierto de Alberto y también de Cristina, porque si uno ve bien las cartas, Cristina vive en otro país, evidentemente, es el país de ella, son sus causas judiciales, pero eso no es la Argentina. Digo, es el problema de ella, de otros, es un problema la justicia, ¿no? Pero no es el problema de la hora, digamos, de hoy, el más acuciante. Y Alberto, pero es tan grande la crisis, no atribuible solo a este gobierno, obviamente, hay herencia, hay pandemia, pero es que se ha armado un bolonqui tan fundamental que se nota mucho que este grupo, esta coalición heterogénea, no estaba preparada para gobernar. Llega porque Macri, que debería haber durado 8 años, dura 4 por sus propias limitaciones y problemas, ¿no? Entonces vienen esta gente que no sabe qué hacer, que es más o menos lo que vemos todos los días y todas las semanas. Yo creo que todos los domingos Alberto Fernández debe decir, ¿cómo hago esta semana para sobrevivir? Pero lo vemos claro con lo de la vacuna. Lo de la vacuna ilustra un gobierno que no sabe qué hacer con el virus. Porque vos no podés decir, mi solución es la vacuna de Oxford, que yo le tenía, me caen bien, digamos, digo, pero ni México, que tiene un gobierno parecido a nosotros, se basó solo en una vacuna. En todo caso, arreglá con todo, ¿viste? Porque además ni que salga la de Oxford te va a alcanzar. Entonces, tenés 4 o 5.
o ahora serían los rusos, ¿no? Que también es otro manotazo de ahogado. Vos decís, pero si esta gente no la aprobaron ni en Rusia, la vamos a aprobar nosotros si no tenemos cómo saber. La ANMAT no es para eso. Siempre la ANMAT se basa, como los chilenos, como los colombianos, se basan en lo que dicen los norteamericanos, los europeos. Así funciona el mundo. Nosotros no tenemos los recursos para hacerlo ni necesidad. Quiero decir, el tema es que los Kirchner vienen por el fracaso de Macri. Este país, o este modelo de tratar de encontrar en los 70 la inspiración para la solución de los problemas de hoy. Esto es por el fracaso de otra Argentina que pudo ser y no fue. Por las limitaciones, obviamente, del grupo dirigente, probablemente de sus bases, qué sé yo, de lo que fuera. Pero me parece que son los Kirchner los que reactualizan el tema de los 70. Y esto me lleva a pensar que los 70 van a pasar a ser lo que deberían ser una pieza de museo cuando los Kirchner hayan probado que son ineficaces para una porción importante de la población. Yo diría que así como lo positivo de los 70 es un poco por descarte, o sea, el gusto, el apego a la democracia y a los derechos humanos y a la vida en primer lugar, un poco por descarte de lo malo que fue. Me da la impresión de que lo bueno que tiene este momento de crisis tan particular es que creo que no es un momento que podamos estar así 2, 5, 10 años. La crisis me parece que es importante, es grande y creo que va a tener una solución. No sé vos, Iván, qué opinás, o me lo decían Intratable un día de esto. Pero es una crisis grande, ¿no? Bueno, yo te diría que también va a haber una recuperación económica en lo que viene y no sé cuánto, no sé si no termina jugando a favor del gobierno en las elecciones legislativas. Pero bueno, sería todo A otro ver, tema para analizar. yo ahí soy más pesimista sobre las chances del gobierno. Bueno, Pero, ¿por qué? porque creo que Vos pensás que lo van a yo creo que el castigar? gobierno de Macri está sepultado, en el sentido que es una elección legislativa no es ejecutiva, la oposición se va a poder mover con mucha soltura, tiene buenos candidatos para encabezar listas en la provincia de Buenos Aires, donde tiene tanto miedo, pero me parece que tienen buenos candidatos. Acá, indudablemente, en Córdoba, en Santa Fe, en Mendoza, en Entre Ríos, creo que van a hacer una elección mejor, mucho mejor de lo que ellos mismos piensan. Y me da la impresión que es cierto que va a haber recuperación en todo el mundo, pero, bueno, vos sabés más de esto, ustedes saben, pero el acuerdo con el fondo, según el propio gobierno, No me digas que lo perdimos, Seferino, justo cuando hablaba del fondo. Ahí vuelve, ahí yo vuelve. creo que el gobierno no la va a tener tan fácil en la legislativa. Creo que si la oposición está unida, y creo que sí, porque tiene mucho para ganar unida, y no tiene miedo en la provincia de Buenos Aires, hasta en la provincia de Buenos Aires van a hacer una muy buena elección. Bueno, puede ser, puede ser. Es un buen análisis. Yo pienso que si el gobierno logra instalar la idea y bueno, en 2020 protegimos la salud, la pandemia nos golpeó, no fue culpa nuestra, con Macri hubiera sido peor, pero miren ahora cómo estamos creciendo, cómo volviste a tener trabajo y demás, creo que ahí va a estar a favor de ellos. Pero bueno, es cierto que además es legislativo. Puede ser, no lo sé. Creo que En está... términos peronísticos, podríamos decir que vamos a ver qué pasa.
cuando se abran las urnas. Además falta mucho tiempo todavía, pero yo creo que es un momento muy desafiante para el peronismo. Lo bueno que tiene es que esta crisis los agarra al peronismo en su primer año de gobierno, lo desafía porque el peronismo es como el fiel de la balanza del sistema político. Tiene, como decía Luis o los franceses, tienen que esclarecernos un poco qué son. Y me da la impresión de que ese refugio que está teniendo los distintos grupos que conforman la coalición, de ese capitalismo de amigos, pero más pobre que en la época de Néstor, es un síntoma de decadencia. Puede ser, puede ser. Esperemos que empecemos que empiece a cambiar un Creo poco. que sí. Bueno, Seferino, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que participaron. Damos por cerrado el evento. Ahí hay varios saludos. Así Gracias. que bueno, Muchas gracias, Iván, Luis. Éxitos con el libro y nos estamos viendo en Implatables. Gracias y feliz año. Igualmente, Gracias, igualmente. muchísimas gracias, Seferino. Gracias, Luis. Saludos para todos. Gracias. Adiós. Gracias, muchas gracias.